Venezuela siempre, siempre Venezuela. Tenemos en esta oportunidad, en este segmento, un invitado especial. Se trata de José Contreras. Él es un hombre que ha dedicado parte de su vida al tema ambiental, al tema de la protección del medio ambiente. Es vicepresidente de la Asociación Internacional de Ambientalismo y es una persona que se ha dedicado a hablar, a trabajar sobre estos temas. ¿Por qué lo tenemos acá? Vamos a hablar sobre el tema del lago de Maracaibo, sobre la situación del lago de Maracaibo y las condiciones que actualmente presenta. Pero vamos a darle primero la bienvenida. Buenas tardes, José. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muy buenas tardes, Alan. Gracias por permitirme pues, estar en tu prestigioso programa. Y bueno, déjame decirte que la situación de nuestro lago de Maracaibo es bastante preocupante, porque aun cuando hemos tenido episodios de contaminación anterior, ahora la situación se ha acrecentado de una manera incontrolable, por cuanto tenemos, aparte de que la industria petrolera no tiene mantenimientos desde hace 20 años aproximadamente. Desde luego que los derrames han sido la constante. Ha habido muchos, pero muchos reclamos por parte de los pescadores porque desde luego sus enseres de pesca todo el tiempo están llenos de petróleo. La empresa petrolera, PDVSA, inicialmente cuando te digo esto es porque hace unos 10 años ellos estaban agregando dispersantes, o sea, haciendo soluble el crudo para llevarlo al lecho lacustre, cosa que lejos de beneficiar el lago, lo contrario, lo que hace es pegar el crudo en el lecho y lógicamente, bueno, te podrás imaginar, toda la biodiversidad del lago se está muriendo. De hecho, hoy en día estamos viendo las consecuencias, aun cuando los derrames se han incrementado a tal punto que todos los días son miles de barriles que son vertidos al lago por falta de los mantenimientos de las estaciones de flujo, de los pozos petroleros que están en total abandono. En el lago de Maracaibo no se permite ahora sobrevuelos de helicópteros, ni de drones, ni nada por el estilo, porque la dictadura lógicamente lo prohíbe para que no se devele la realidad que acontece en bloque 1, bloque 2, bloque 3, o sea, en las zonas petroleras del sector Tijuana, Lagunillas, Bachaquero, centro del lago, sur del lago inclusive. Esta es una situación bastante preocupante porque el lago está llegando ya, vamos a decirte que a niveles de contaminación extrema. El verdín que hay en este momento es algo putrefacto que afecta inclusive a las poblaciones aledañas a las costas. Estamos hablando, mira, tanto de las costas del oeste como de la costa oriental del lago. O sea, es algo terrible lo que nos está ocurriendo, porque aparte de eso, mira, la biota, la fauna se está afectando. O sea, hay peces o pescados que han sacado ya tienen tumoraciones y todo lo demás en la zona de Lagunilla sobre todo. Hay bastante preocupación porque aun cuando existen instituciones como el ICLAN, que es el Instituto para la Conservación del Lago de Maracaibo, eso se volvió un elefante blanco. Claro. ¿Y por qué te digo que se volvió un elefante blanco? Porque son muchos los millones que se le ha entregado a esta institución y bueno, desde luego no ha hecho nada. El lago cada vez está más depauperado, está cada vez más fétido y recordemos que es el reservorio de agua dulce más grande que tiene Suramérica. Nosotros ostentamos tener el lago más grande de Sudamérica. Imagínate en la condición de preocupación que podemos estar, porque la inoperancia de la dictadura, desde luego, es muy grande. Lógicamente, ellos se aferran solo a tratar de sostenerse allí. Ahora bien, José, hay una cosa que es clara. Eh, Desde hace muchos años,
Organizaciones ambientalistas, defensores de derechos ambientales han venido denunciando la situación del lago de Maracaibo. En un principio se hablaba exclusivamente del vertido de desechos y de aguas residuales de todos los sectores habitables aledaños al lago. Eh, pero últimamente no es solamente eso, es el tema del vertido de petróleo, es el tema de químicos que están lanzándose al lago. Es decir, estamos convirtiendo el lago de Maracaibo en una gran letrina prácticamente, porque esa es la situación actual. Me preocupa los anuncios hechos basados en informes de fotografía aeroespacial de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que prácticamente hablan de que un 70% del lago ya está cubierto por el verdín. Es decir, o sea, tampoco la solución es fácil, tan fácil como la que anunció ayer Maduro de haber implementado un plan o que va a implementar un plan de recuperación del lago de Maracaibo. Es que el lago de Maracaibo no se recupera solamente con limpieza. Hay muchas cosas involucradas, ¿verdad? Así es, mira, yo quiero comentarte lo siguiente. El lago ha sufrido afectaciones medioambientales muy, pero muy importantes. Recordemos que hay en el estado Zulia, alrededor de sus costas, en el lago de Maracaibo, tiene 32 plantas de tratamiento de agua servida. Solo funciona una, la que está en el Bajo en San Francisco. O sea, te puedo comentar que hay un promedio de 11.000 litros por segundo que están entrando de aguas negras al lago de Maracaibo. Eso entrando, hablando solo de los desechos desechos orgánicos por falta de plantas de tratamiento de agua servida, ¿no? Entonces, imagínate 11.000, 11.000, 11.000, 11.000. Eso es una parte. Lo otro es que ciertamente se está convirtiendo, como bien lo dijiste, en una letrina. ¿Por qué? Porque es un vertedero definitivamente, tanto de la industria petrolera, porque no solo es crudo, no solo es petróleo, también barros de perforación se están vertiendo al lago. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el arrastre también de los ríos, como no hay control de las basuras, el arrastre de los ríos, del mismo Catatumbo, del Escalante, de los tributarios al lago, están trayendo basuras porque la recolección en esas zonas de los ríos no es buena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos estamos llenando, el lago se nos está llenando de basuras también. Porque de alguna manera, mira, el pescador, en defensa del pescador, el pescador cuida el lago porque es de allí de donde viene su sustento, es de allí donde viene la calidad del producto que él quiere vender. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora el pescado que se está sacando del lago, mira, tiene un sabor horrible porque sabe a hidrocarburos y aparte de eso viene con tumores y cosas, lógico, por efectos precisamente de la contaminación química que existe en el lago. Existen muchos metales pesados que están siendo vertidos al mismo lago y recuerda que aun cuando la naturaleza eutrifica de alguna forma la biorecuperación de las aguas, los lagos pueden biorecuperarse, pero por efectos de contaminaciones normales porque, mira, es normal que haya la lemnisea menor, por ejemplo, que es lo que llamamos la lenteja, que ocurrió hace aproximadamente unos 12 años. Es normal que por efectos de los, mira, de los vertidos, quizá de las aguas negras, los fosfatos y demás, ella se creó. ¿Cómo no? Porque ella se alimenta de eso. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Que hay vertido de químicos, vertidos de hidrocarburos y lógicamente el lago de Maracaibo está llegando a un punto ya de extrema contaminación. Tú me hablabas del 70%. Mira, yo creo que es más preocupante el asunto porque 70% es lo que se ve desde un satélite. Pero el lecho lacustre está muy, pero muy afectado. De hecho, el porcentaje de pesca que antes se podía producir en el lago, hoy en día ya no se da. Entonces los pescadores han tenido, mira que, aunque tú no creas, han tenido que emigrar también
¿Por qué? Por los efectos de que ya de nada les sirve. Primero, porque los chinchorros no traen nada, lo que traen es petróleo. Y segundo, porque no tienen otra manera de sustentarse. Porque tradicionalmente el pescador, recuerda que el pescador es tradicionalista. El pescador le deja el legado a sus hijos y a sus nietos y así sucesivamente. Resulta que ahora, como no hay pesca o muy poca pesca porque la gente no compra pescado en mal estado o que sepa a petróleo, lógicamente ellos no pueden subsistir y entonces les toca migrar también. Entonces han quedado sin trabajo cualquier cantidad de personas y los pescadores también. Es algo trágico lo que está pasando con el lago de Maracaibo, aparte de que está causando un problema de salud ambiental, un problema sanitario a nivel nacional, diría yo, porque no solamente es el estado Zulia el que va a estar afectado. Recuerda que de alguna forma el lago de Maracaibo mantiene, vamos a decir, gran parte de Venezuela con su producto. Y ahora va a ser un efecto, vamos a decirte, consecuencialmente va a ser un efecto nocivo para la salud de muchos que de alguna manera pues consumían el pescado del lago de Maracaibo. Claro. Ahora, ¿qué noticias tienes del mangle rojo? Me explican que esa es una variedad de mangle que es exclusiva del lago de Maracaibo. Mira, existe el mangle rojo y existe el mangle blanco. Estas son especies muy nuestras, sobre todo del rojo, que se encuentra básicamente en las zonas del sur del lago y en la zona norte. Vamos a decirte que en la costa oriental del lago, donde inclusive donde está el mangle rojo, existen estuarios donde se reproducen los cangrejos, los alevines de la curvina, los alevines del camarón. Nosotros tenemos un camarón, el camarón del lago de Maracaibo es un camarón valioso porque es un camarón con un sabor espectacular, dulce. Y hablarte de los cangrejos es algo ya bien sabido, que los cangrejos del lago de Maracaibo tienen una gran demanda a nivel internacional porque inclusive hay envasadoras de la carne de cangrejo. Yo no sé si tú estás al tanto de que nuestros cangrejos van enlatados inclusive para Europa y para los Estados Unidos. El gran detalle es que hoy en día ya todo eso se está prácticamente muriendo. Ese mercado está depauperándose también. Todos los mercados de los productos precisamente del lago de Maracaibo se está yendo a la borda. Y el caso de los manglares nuestros están siendo afectados seriamente. Recuerda que los mangles de alguna manera ellos mantienen un nivel de agua bajo, mediano, pero el oleaje penetra hasta donde están inclusive las germinaciones de él, donde él se extiende. ¿Qué ocurre? Que también se está muriendo. El mangle rojo se está muriendo, que es una especie muy autóctona, muy nuestra. Entonces, no solamente estamos hablando de esto. Por ejemplo, tenemos la zona de los Olivitos, donde hay mucho mangle, y estaban llegando allí cualquier cantidad de flamencos. La población de flamencos inmensa que teníamos ya no está, porque lógicamente las aves sienten que están consumiendo contaminantes y por instinto ellas buscan otros refugios, otras zonas para irse a anidar o irse a alimentar, lógicamente. Hay una situación que es evidente, que es que, como lo hemos mencionado varias veces en el programa, el lago ha llegado a un límite, o ya superó ese límite. Nosotros en este programa hemos dicho durante varias oportunidades en el transcurso de la semana pasada que la solución al problema del lago es multifactorial y por lo tanto no puede interpretarse o no puede recuperarse el lago solamente con la limpieza. Hay que hacer muchas cosas, incluyendo la educación de los habitantes que están en las zonas vinculadas al lago. Pero eso merita recursos nacionales e internacionales. Permíteme decirte algo. Esto de ayer, de las declaraciones del dictador Maduro, que dice que
que él ya está creando una comisión presidencial para la recuperación del lago de Maracaibo. Eso me parece algo ridículo, porque esa no es la medida. La medida primero que nada, o la medida primaria, es controlar los derrames que existen en PDVSA. Él debió decir, mira, yo voy a hacer que se cumpla con la ley penal del ambiente, que el Ministerio del Ambiente cumpla con su rol, que el ICLAN cumpla con su rol. No, va a crear una comisión presidencial. ¿Para qué? ¿Para crear más burocracia? ¿Para qué? No, esa no es la salida. Mira, yo pienso que ahí lo que hay es una gran improvisación, una descarada improvisación que no le va a dar un buen resultado a nuestro lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo requiere, como tú me lo acabas de decir bien, requiere de planes multifactoriales para su recuperación. Primero que nada, eliminar los vertidos de crudo, que son a diario. Eliminar las descargas de aguas servidas, que son a diario. ¿Cómo? Reactivando las plantas de tratamiento de aguas negras y, aparte de todo, dándole mantenimiento a los pozos, a las estaciones de flujo, a lo que está dentro del lago y que está causando. O sea, sencillamente ir a la causa raíz de la contaminación. Mira, que hay que sanearlo desde el lecho marino, desde el lecho lacustre. Ciertamente, hay que sanearlo. Que el lago está sufriendo de una cuña salina, porque recordemos que básicamente nuestro lago no es en sí un lago, sino una albúfera. ¿Por qué es una albúfera? Bueno, porque los lagos son una porción de agua rodeada de tierra por todas partes. Nuestro lago de Maracaibo es una albúfera porque está rodeada de tierra por algunas partes, menos por una, porque tenemos una entrada del mar. ¿Qué ocurrió? Ok, ¿cómo no? El lago de Maracaibo era absolutamente dulce. De hecho, hace muchos años, hace 80 años, 70 años, se vendía el agua del lago de Maracaibo a las poblaciones donde no llegaba el agua era dulce. ¿Qué ocurrió? Que a razón de la comercialización del crudo y el permitir que los buques entraran, se hizo el canal de navegación más amplio, más profundo. Esto permitió que las aguas del mar entraran, o sea, hay un flujo constante de salida de agua del lago y entrada del agua del mar. Y eso creó en el fondo, en el lecho lacustre, en su parte más profunda, una cuña salina. Una cuña salina que de alguna manera le ha hecho daño al lago. Esa cuña salina, o sea, esa zona de la profundidad donde está esa parte salada, no ha permitido que la biodiversidad de ese lugar prospere. Entonces, aparte de esta cuña salina, entonces tenemos ahora las descargas de aguas servidas y las descargas mayoritariamente de petróleo y de químicos que vierte la industria petrolera para que no se vea el petróleo ni los combustibles que están agregando al lago de Maracaibo para crear su dispersión y su ida al lecho lacustre. O sea, lo que están causando es un ecocidio descarado, exprofeso. ¿Cómo te puedo explicar? Es algo lamentable lo que nos está pasando. Por eso es que te digo, y permíteme que me exprese, porque es que no puedo evitar decirlo. ¿Cómo es posible que ahora inventen esa improvisación de crear una comisión presidencial, inclusive liderada por Néstor Reverol, que es el que está encargado de la energía eléctrica, Corpoelect, y que ha sido inoperante? ¿Cuál crees tú que pueda ser el resultado de esa gestión de ese señor? Por favor. Ahora, finalmente, José, ¿ves algunas perspectivas reales a mediano y a largo plazo de recuperación del lago? ¿Qué deberíamos hacer? Mira, a mediano plazo, porque recuerda que esto no es instantáneo, a mediano plazo nosotros tenemos que abocarnos todos de manera institucional, de manera social, mira, de manera gubernamental a nivel de los tres gobiernos, presidencial, más no dictatorial, presidencial, gobernaciones y alcaldías, todas las alcaldías del estado Zulia,
debieran activarse de inmediato y buscar las fórmulas desde el punto de vista de la recuperación del lago de Maracaibo. Por supuesto, no quiero dejar atrás a PDVSA. PDVSA es la primera responsable porque es la que está de alguna manera encargada del mantenimiento del lago de Maracaibo, porque es quien está causando el mayor efecto negativo y nocivo. Recuerda, existe la ley penal del ambiente, te dice o reza que tú eres el responsable de tus desechos. Entonces, si eres el responsable de los desechos que tú puedas generar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el único responsable aquí es PDVSA, porque PDVSA es quien está haciendo el más grande vertido. Y si hablamos de las responsabilidades, vamos hacia las hidrológicas. ¿Dónde están las hidrológicas? Las hidrológicas dependen del Ministerio del Ambiente. Entonces, del Ministerio del Ambiente depende Hidrocapital, Hidrolago. En este caso, Hidrocapital no tiene nada que ver, pero Hidrolago sí tiene que responsabilizarse. O sea, es multifactorial la responsabilidad. Y a mediano plazo, yo pienso que sería muy tarde. Yo creo que es de inmediato que hay que abocarse a hacer algo. Mi llamado es más que un llamado, es una exclamación de ayuda, de pedirle a quien competa y a quienes no competan, por favor, metamos la mano todos. O sea, ¿dónde está ese regionalismo de nosotros los zulianos que tanta laraca ha hecho y que con tanta euforia se ha mencionado cuando estamos dejando que se nos muera nuestro lago de Maracaibo, hermano? O sea, de verdad, aboquémonos a recuperar nuestro principal recurso hídrico, que es el lago. Ahora, ¿crees que es necesaria también la intervención internacional como apoyo? Muy necesaria, muy necesaria. Es que precisamente el lago de Maracaibo solamente con nosotros no va a poder ser recuperado. ¿Por qué? Porque no contamos con los recursos, no contamos con los recursos tecnológicos. Yo te estoy hablando de la causa raíz, que la causa raíz es evitar que se sigan haciendo los vertidos, pero la recuperación en sí, mira, debe hacerse con equipos sofisticados. Deben venir plantas de tratamiento flotantes, gabarras especializadas en recuperar. Eso ya, por supuesto, entraría en un estatus diferente porque se requiere de equipos sofisticados y de gran envergadura que sí pueden entrar al lago de Maracaibo por el canal de navegación, y de alguna manera sería como acelerar más la descontaminación del lago, que no es cualquier cosa. En todo caso, eso tiene costos de verdad bastante altos, pero desde el punto de vista técnico podría ser. Ahora, desde el punto de vista de los llamados, es muy necesario hacer, mira, las alarmas y las alertas que sean necesarias a Greenpeace o a todas las ONGs, igual como la Federación Ambientalista Internacional lo está haciendo, porque nosotros estamos haciendo llamados. Lógicamente, una golondrina no hace verano, pero estamos en eso. Estamos haciendo los llamados, estamos haciendo las alertas como lo están haciendo muchas ONGs. Aun cuando el régimen dictatorial de Maduro, mira, es de oídos sordos. Él ayer estuvo en Maracaibo, ayer 24 de julio, que fue la celebración del 195 aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo. Estuvo allá y inclusive en una zona que es un parque que se llama el parque La Vereda del Lago, a orillas del lago, con ese olor nauseabundo, estuvo caminando como si no pasara nada. La gente, por supuesto, le manifestó un rechazo absoluto, pero por eso, precisamente, porque la gente entiende perfectamente que es inoperante lo que está haciendo en favor de los zulianos, porque yo creo que hablar del lago de Maracaibo es hablar en favor de los zulianos. Y bueno, definitivamente, hermano, esto es una situación que de verdad es verdaderamente, valga la redundancia, verdaderamente preocupante, angustiante, porque se trata de salud pública.
Bueno, José, muchísimas gracias. José Contreras, ambientalista, persona que ama y quiere su lago de Maracaibo y su estado Zulia natal. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Muchísimas gracias a ti.